Ya hemos tenido esta mañana 2 sesiones, hoy vamos a arrancar esta tarde con la mesa redonda que hemos dedicado al estado del bienestar, un pilar del pensamiento socialdemócrata, y tenemos a 2 personas para que nos presenten sus opiniones. Voy a presentarlas según su orden de intervención. En primer lugar va a intervenir María Luisa Carcedo, que es licenciada en Medicina y en Biología y diplomada en Medicina de Empresa. Es en la actualidad diputada por el PSOE en Asturias y presidenta de la Comisión Política Territorial y de Función Pública. Ha sido directora general de Salud Pública en el Principado de Asturias, diputada, senadora, consejera de Medio Ambiente también en el Principado, secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo en el PSOE y alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil en España y ministra de Sanidad y Consumo, y además ahora es presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. Y tenemos también para intervenir a Francisco Javier Moreno Fuentes, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Juan Marc, científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido premio extraordinario de tesis doctoral de la Facultad de Derecho y profesor en las universidades de Barcelona y Montpellier, así como investigador visitante en la London School of Economics, en la Harvard University y en Nueva York, en la New York University, en el Instituto de Estudios Políticos de París. Está vinculado al grupo CITIS Alba-Quintau del Centro de Estudios Europeos de Ciencias Pro París y es miembro del European Social Policy Network de expertos independientes en protección e inclusión social. Así que sin nada más os paso la palabra para empezar este debate. Espero que se reincorporen los chicos que supongo que se habrán ido a comer. Cuando queráis comenzar, por favor. Bueno, vamos a ir comenzando. Vamos a poner unas diapositivas para hacer un poco más ameno esto. Bueno, podemos decir que el estado de bienestar es un pilar del pensamiento socialdemócrata, o pudiéramos también decir que es el corazón del proyecto socialdemócrata, ¿no? Ajá. Al revés, es que yo pensé que... No. Perdón. Bueno, cuando hablamos de estado de bienestar, ¿y por qué hablamos de estado de bienestar? Estamos hablando de asegurar al conjunto de la ciudadanía un mínimo de garantía de seguridad económica y social, un enfoque de la igualdad económica y social y, por tanto, un enfoque de democracia y como objetivo eliminación de la pobreza extrema y, por tanto, también de lucha contra las desigualdades. España se incorpora con mucho retraso al estado de bienestar. Un segundo, que voy a ver si me encuentro otra. Esta es. Voy a empezar por esta porque pretendo justificar con esto por qué en España se empieza a construir el estado de bienestar una vez recuperada la democracia y se le da forma a partir de 1982, cuando ganamos las elecciones, ahora va a hacer 40 años, ¿no? Y lo tenemos que celebrar. Yo suelo decir que nuestro programa máximo del Partido Socialista, que se aprueba en el año 1800, digamos el más completo en el 88, y es un documento muy sencillo, un documento de 300 y pico palabras, que tiene condensado todo el contenido y la pretensión de la construcción del estado de bienestar. En esas 300 y pico palabras, yo resalto estas que veis ahí, donde en la Constitución del Partido Socialista Obrero Español se proclama la aspiración de construcción de un modelo de sociedad, ¿no? Y en esas aspiraciones menciona la posesión del poder político por la clase trabajadora, la construcción de la sociedad sobre la base de la federación económica,
la organización científica del trabajo y la enseñanza integral para todos los individuos de ambos sexos. Aquí tenemos contenida no solamente la redistribución, sino la predistribución, cómo construimos el sistema productivo y cómo construimos la organización del trabajo, siempre a partir del conocimiento. Y aquí ya proclamamos la incorporación del conocimiento a la gestión de la vida pública, de la vida colectiva, ¿no? Pero va más allá. Aquí hablamos de la enseñanza integral para todos los individuos de ambos sexos. Estamos hablando de la educación universal y estamos hablando de la igualdad entre hombres y mujeres. En un párrafo tan sencillo, donde se proclama la vocación política de la construcción, de la constitución del partido, ¿no? Hablamos de la satisfacción por la sociedad de las necesidades de los impedidos por edad o padecimiento. Aquí estamos hablando de todos los impedidos y que es la sociedad la que resuelve esos problemas. Los problemas de la vejez, de tener una pensión. Hablamos de atender las necesidades por padecimiento, por enfermedad. Estamos hablando del sistema de pensiones y estamos hablando del sistema sanitario. O estamos hablando de impedidos, estamos hablando de discapacidad. Por tanto, estamos hablando de servicios sociales, estamos hablando de sanidad y estamos hablando de pensiones. Esto no es un párrafo, esto es una frase sencillísima que condensa las aspiraciones de construcción de un modelo de sociedad que sea la que lo satisfaga y no que cada ciudadano tenga que satisfacer esas necesidades, cotizar para una pensión o tener un sistema privado de pensiones o ir a que te curen una enfermedad con tus recursos, ¿no? Por tanto, es la sociedad, que es la diferencia, la gran diferencia del modelo socialdemócrata de los modelos neoliberales. Bueno, dice, en suma, el ideal del Partido Socialista es la completa emancipación de la clase trabajadora, es decir, la coalición, ¿qué pongo ahí? Ah, es que no lo leía bien. De todas las... No. Abolición, es la abolición. Es la abolición de todas las clases sociales y de su conversión en una sola clase de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, iguales, libres, honrados, inteligentes, que es nuestro modelo de búsqueda de una sola clase social y la desaparición de las clases sociales, ¿no? Y luego decimos que el Estado obrero no debe de ser otra cosa que una delegación para la administración de los intereses sociales sin facultades arbitrarias, responsable, irrevocable en todo tiempo y lugar. Es decir, elecciones, democracia, administración objetiva, aplicación de las leyes objetiva y sin esas facultades arbitrarias de hacer lo que le da la gana a los poderes, ¿no? Por tanto, digamos que esta es la declaración aspiracional de la Constitución del partido. Por eso no es ninguna casualidad ni es ninguna novedad que toda la construcción del estado de bienestar en España, además de las tentativas que hubo durante la Segunda República de avanzar en todos estos principios y que quedaron lógicamente truncados con el levantamiento militar y la guerra civil y la dictadura posterior, pues eso vino al traste con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyó el estado de bienestar en España? A través de la posesión del poder democrático, desde el año 82 al 96, que fue, digamos, la gran etapa de construcción de los 4 pilares del estado de bienestar y de los nuevos derechos civiles. Y también los nuevos derechos civiles básicamente en la segunda etapa de Zapatero. En esta etapa del último gobierno, a partir de la moción de censura del 2018, teniendo en cuenta la modificación como suele decir un amigo nuestro, la recalibración, Pau Mariclo suele decir la recalibración del estado de bienestar, teniendo en cuenta, pues eso, las nuevas realidades
que existen hoy día, con nuevos riesgos sociales, asegurar una garantía de rentas a través del ingreso mínimo vital y nuevos derechos como la eutanasia, los derechos de las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Digamos que vuelvo para atrás y me empiezo aquí. Es que está como al revés, ¿no? Bueno, aquí podéis comprobar cómo toda la construcción del estado de bienestar que se inicia en el año 1900, a partir de la victoria de 1982, pues se van construyendo todas las leyes de desarrollo constitucional que hacen realidad o orientan de una determinada manera cómo se construyen esos derechos constitucionales, ¿no? Hay que decir que España se incorpora con mucho retraso respecto a los países de nuestro entorno en el estado de bienestar. Aquí en este cuadro estamos viendo todas las leyes que van desarrollando los derechos que nuestra Constitución, que proclama, como decía Patro esta mañana, del Estado social y democrático de derecho, y que dice, por ejemplo, el derecho a la educación. Pero cómo se concreta ese derecho a la educación es bien diferente si es un gobierno socialista o es una mayoría parlamentaria socialista para aprobar las leyes o es un gobierno conservador. Bueno, pues este derecho a la educación se fue desarrollando con leyes, la Ley Orgánica de Educación, la Ley del Derecho a la Educación, también la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, y ahora ya acabará, después de todas las que se vinieron aprobando, que hubo la Ley de Calidad de la Educación del PP que hubo que modificar, etcétera, y la última, la LOMLOE, que explicaba esta mañana Luz, ¿no? Por tanto, la educación, ¿cómo se concreta en nuestro país? Pues todas las leyes, podéis comprobar por las fechas, con gobiernos socialistas. En sanidad, el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, y que parte de 1986 con la aprobación de la Ley General de Sanidad, que decide cómo el derecho a la protección de la salud del artículo 43 se concreta en España de una determinada manera, construyendo el Sistema Nacional de Salud. Las transferencias de rentas, ingresos por pensiones y desempleo, Ley General de la Seguridad Social, la Ley de Pensiones No Contributivas, y ahora pues la Ley del Ingreso Mínimo Vital. Y los servicios sociales, esta mañana ya no me detengo, porque tenemos el déficit de disponer también de una ley general que dé forma de derecho, de ciudadanía español al acceso a los sistemas de servicios sociales. En general, todas estas leyes que van construyendo el estado de bienestar tienen una característica que las une, y ahí lo voy destacando. No me voy a detener con detalle en todo, pero sí exponer la generalidad. Cómo se van construyendo los servicios públicos para hacer efectivos los derechos constitucionales que configuran la protección social, el estado de bienestar. No son unos servicios al modo de como es un servicio de transporte o como es una fábrica de calzado o de cualquier otra cosa, que tiene que buscar la eficacia y la eficiencia y el menor coste y la máxima productividad, etcétera, etcétera. Los servicios públicos, aunque resultaran más caros que los privados, que no es el caso, pero que aunque resultaran más caros, tienen otras funciones sociales más allá de proveer salud o más allá de proveer educación. Una buena educación la puede proporcionar los maristas o los del Opus o lo que sea, pero la educación pública tiene otras funciones, que es garantizar el ascensor social, que es, bueno, pues todas ellas, en todas estas leyes que van definiendo cómo se hace realidad y cómo hacemos efectivos esos derechos que proclama la Constitución, en todos se cita que tienen que orientarse a la cohesión social y territorial. Por tanto, la misión de estos servicios públicos va mucho más allá que hacer efectivo ese derecho concreto a la salud, a la educación o a los servicios sociales, ¿no? Por tanto, tienen la vocación de construir una sociedad cohesionada y una sociedad
no solamente con cohesión social, sino también con cohesión territorial. Es decir, qué iniciativa privada, qué empresa privada va a poner una escuela para 4 alumnos, por ejemplo, que hay en muchos territorios, que hay mucha dispersión poblacional. En mi comunidad autónoma hay escuelas de 4 alumnos. Por tanto, eso solo se puede hacer desde el ámbito público, con servicios públicos que busquen también esa cohesión territorial, por ejemplo. O cuando Cospedal cierra los consultorios rurales, que hubo que ganárselo en los tribunales. ¿Por qué? Pues porque no son rentables económicamente, pero que sí persiguen esa cohesión social y territorial, ¿no? Bueno, la socialdemocracia, pues lógicamente tiene que dar respuesta. Esta mañana hablábamos de los desafíos de este momento, que con el cambio climático, el calentamiento global o con la digitalización, tiene que dar respuesta en cada momento, ¿no? Y la socialdemocracia en el siglo XXI tiene que asegurar ese estado de bienestar y adaptarlo a las realidades de cada momento. También aparecen nuevos riesgos sociales a los que hay que dar respuesta. Familias monomarentales, por ejemplo, donde la mitad de estas familias están en pobreza. Por eso el ingreso mínimo vital focaliza especialmente medidas específicas para las familias monomarentales, porque el 85% son de mujeres solas que cuidan sus hijos, ¿no? Y por tanto, no solamente tenemos que consolidar los 4 clásicos pilares del estado de bienestar, sino que tenemos que dar respuesta a estos nuevos riesgos sociales, ampliando esos horizontes del estado de bienestar y una protección específica a colectivos que van apareciendo vulnerables. Aquí en España, los colectivos con más riesgo de pobreza son los inmigrantes extracomunitarios, básicamente, que también casi la mitad están bajo el umbral de la pobreza, y las nuevas estructuras familiares, como es el caso de mujeres con hijos solas, ¿no? Monomarentales. Y también avanzar en las libertades individuales, que es la garantía de tener derechos. Yo siempre digo que la socialdemocracia básicamente se caracteriza por 2 ejes de medidas muy importantes y básicos. Uno, avanzar en justicia social, con todo lo que implica, y avanzar en derechos individuales, consolidar en derechos individuales y incluso la protección social mediante derechos de ciudadanía, como explicaba esta mañana Patro, ¿no? Aquí esto ya os lo expliqué, el programa máximo, el por qué el estado de bienestar es el corazón del proyecto político socialdemócrata. Bueno, pues en los años 80, que es cuando se construye el estado de bienestar, con las leyes que antes veíamos de inicio del estado de bienestar en España, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido cambios sociodemográficos con un incremento de la esperanza de vida. A mí no me gusta hablar de envejecimiento de la población, sino que hay un incremento de la esperanza de vida. Vivimos más años y esta tendencia probablemente vaya más, gracias a las mejores condiciones de vida en general y también, hay que decirlo, y yo tengo que decirlo, a la medicina moderna, que conseguimos curar enfermedades que hasta hace bien poco pues eran una sentencia de muerte, y hoy día pues se cronifican y las personas pues vivimos muchos más años, ¿no? Y por otra parte pues se ha reducido la fecundidad también. Y la pirámide, esto afecta a la pirámide de población, que ya no es una pirámide, quizás a veces es una pirámide invertida, ¿no? Por tanto, todo esto tiene que hacernos pensar en que hay que repensar cómo son los sistemas sanitarios, cómo son los sistemas de pensiones, cómo son los servicios sociales, cómo tenemos que repensar todos los servicios públicos que hacen efectivo el estado de bienestar y que hacen que sean derechos universales y derechos de ciudadanía, ¿no? La globalización y los efectos de la posindustrialización. Es decir, vienen grandes multinacionales, ahora estamos viviendo el tema que vieron que los servicios públicos y el sector de los servicios es una mina también, es una fuente también de ganancia, de negocio. Lo vimos aquí en Madrid con la sanidad, pero en general
toda la globalización, lo que supone en muchos casos, yo suelo llamar el descremado de la economía local, ¿no? Es decir, que hay esta tendencia a buscar la eficacia y bueno, pues vemos incluso administraciones públicas que dicen, no, bueno, me ahorro al año si externalizo la limpieza, ¿no? No te ahorras, porque tus vecinos, que con esos servicios públicos ganarían X, aquí con una empresa de la limpieza o de la explotación de las residencias de tercera edad, pues ganan X partido por 2. Y esa ganancia se la llevan las multinacionales que ahora pues están muy en boga, metidas en el sector servicios, ¿no? Y aquí en el caso de la sanidad ya, ¿para qué vamos a hablar? Hay cambios en las relaciones de género y bueno, están apareciendo pues eso, las madres trabajadoras con la dificultad sin el apoyo, que también esta mañana se comentaba algo, ¿no? Con el rol adjudicado a las mujeres y que en definitiva, abuelas cuidadoras entre las que me incluyo, que las mujeres venga a echarnos mochilas a la espalda, ¿no? Y nos estamos arrastrando porque somos, las de mi generación, somos las que estamos en esa transición, ¿no? Todo esto, y que también la sociedad tiene que pensar que no podemos tener como dice tu jefe, tu exjefe, las supermujeres latinas, ¿no? Que sustentan todo el sistema de cuidados y gran parte de lo que sería el sistema del estado de bienestar apoyado en todos los países del sur de Europa en estas supermujeres, ¿no? Lo que antes comentábamos de las familias monomarentales y de las nuevas formas de familia que, como antes os avanzaba, pues están generando situaciones de concentración de la pobreza en determinados colectivos. La europeización que sufre España, por una parte tiene partes positivas y por otras tiene cuestiones que habría que corregir, pero sobre todo, por encima de todo esto que acabo de comentar, que nos tiene que hacer repensar nuestro modelo de protección social, el discurso neoliberal y neoconservador. Si me apuráis, pues todo esto que os acabo de decir, de la externalización de la gestión de los servicios públicos, pues tiene mucho que ver la idea neoliberal de la búsqueda de la eficacia, la máxima esa de hacer más con menos, ¿no? Hacer más con menos, pero a costa de que los trabajadores son los que cobran menos y de empobrecimiento local, porque la riqueza se la llevan estas multinacionales y a los grupos inversores que se hacen cada vez más ricos, y esto en definitiva lo que supone es un flujo de riqueza desde los trabajadores a la concentración en grandes grupos inversores. Lamentablemente estuvimos viviendo la pandemia, que fue un ejemplo demoledor de esta etapa de la humanidad, ¿no? Pues aparecieron 500.000 millonarios más, 40 de ellos relacionados con la sanidad, ¿no? Entonces, claro, según un informe reciente de Oxfam, esto es terrible, esto es terrorífico, porque una pandemia es quizás el momento no de enriquecerse, sino al revés, ¿no? Por tanto, todo esto, todas estas circunstancias, pues tenemos que analizarlas para acertar bien en el diseño de los servicios públicos que hagan efectivo el estado de bienestar. Bueno, pues las limitaciones que tiene ahora nuestro estado de bienestar, pues es que nos pilla todo este movimiento neoliberal a media construcción del estado de bienestar, que aparecen todos estos riesgos desde los años 80, cuando se diseña todo esto que antes comentábamos, estas nuevas circunstancias de la globalización, etcétera. Y a esto se une toda la gestión de la crisis financiera anterior por parte del Partido Popular, que añade más dificultades a las que tenemos que resolver ahora, ¿no? Y estas dificultades son que el equilibrio fiscal se logró a base de recorte básicamente del gasto de los servicios públicos, también de la investigación, recortan un 25%, yo esta mañana lo cité de pasada, y a la vez de intensificación del discurso contra
la fiscalidad, ¿no? Eso de que el dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente, ¿no? Pero no del bolsillo de la gente corriente, el bolsillo de la gente de los que más tienen, ¿no? Y bueno, ejemplos hay miles y tampoco tengo tiempo de detenerme más. Por tanto, ¿qué se impone? Pues esa recalibración que dice Pau Mariclós del estado de bienestar, ¿no? Recuperar y reforzar los 4 pilares, recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, que ya se acaba de aprobar, la vinculación al crecimiento del IPC, la universalidad de la sanidad. Todas estas tareas ya son de esta legislatura. Recuperar la universalidad de la sanidad, la eliminación progresiva de los copagos, que se hicieron ya en los presupuestos del 2021, ya se eliminaron copagos total o parcialmente para en torno a 8 millones de personas, se aprueba la LOMLOE para reforzar el sistema público y se incorpora pues, la educación para la ciudadanía, que ahora se llama de otra manera, pero bueno, en fin, el incremento de las becas, este año con un incremento histórico, la ley de formación profesional que esta mañana tuvo una dedicación especial luz, la ley sistema universitario, el plan de choque de la dependencia, con 2.300 millones para recuperar todos los recortes que el PP da, bueno, recuperar la cotización a la seguridad social, etc. Quizás la parte más significativa del estado de bienestar en esta legislatura, que es un hito histórico porque es una medida estructural, sea el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital que viene a esa parte inicial, si recordáis, de los 3 grandes objetivos del estado de bienestar, que era la eliminación de la pobreza extrema. Pero no solamente eso, en el caso de familias monoparentales o situaciones de desempleo crónica, etcétera, o colectivos más vulnerables, sino que es un elemento porque al colocar recursos y garantías de ingreso en la parte más baja de la escala de riqueza, estamos combatiendo la desigualdad, que es otro de los signos de nuestro tiempo preocupantes, a partir de esa incorporación de las teorías neoliberales a la gestión pública. Lo que llamamos los nuevos riesgos sociales, pues se pusieron en marcha muchas medidas, como los permisos de paternidad, la ampliación de los permisos de maternidad, para que la maternidad, en el caso de las mujeres, no sea un riesgo del abandono del puesto de trabajo y un retroceso a los hogares, ¿no? a las madres cuidadoras de los hogares, ¿no? Se pusieron en marcha muchos nuevos derechos civiles, como el LGTBI, los derechos del matrimonio homosexual y muchos otros derechos, etcétera, ¿no? El voto de las personas con discapacidad, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, otorgándoles esa capacidad jurídica y no delegándola en tutores, etcétera. La ley de protección de la infancia frente a la violencia, la ley de eutanasia, etcétera. O sea, son muchos los derechos civiles que unos en el anterior gobierno de Zapatero y otros en esto, pues están avanzando en en esa otra segunda pata de la socialdemocracia que yo considero que es importante y que es el refuerzo de los derechos individuales, porque solo tenemos una vida, aquí no hay y en la medida que reforcemos esos derechos como persona, pues estamos construyendo igualdad a través de los derechos, ¿no? Y la efectividad, bueno, la predistribución, medidas de reparto a través que Rafa esta mañana también comentaba, que no solamente se consigue combatir la desigualdad, porque es la redistribución a través de los servicios públicos o del estado de bienestar, es incapaz de conseguir luchar sola contra la desigualdad. Hay que atacar también la predistribución a través de los salarios, del salario mínimo, de los derechos laborales, de la fiscalidad fundamentalmente, ¿no? Y también de entender la globalización de otra manera. Y la efectividad de los derechos. No sirve de nada que tengas derecho a la protección de la salud si luego no tienes servicios públicos universales, equitativos, accesibles, que te hagan efectivo ese derecho, ¿no? Por tanto, esta parte que yo insisto mucho de la efectividad de los derechos es imprescindible y esto se consigue con los servicios públicos.
Antes os citaba lo de la teoría neoliberal, con esto de hacer más con menos, que se denomina la nueva gestión pública, que aquí hay que reconocer que no solamente es una teoría neoliberal de los gobiernos neoliberales, sino que una parte de la socialdemocracia, la llamada la nueva tercera vía, también lo aplicó con entusiasmo. Y toda esa parte que tiene que ver con los efectos o con la misión de los servicios públicos, más allá del sistema prestacional, más allá de prestar salud, tienen que prestar cohesión social, ¿no? Y territorial. Pues más allá de todo esto que los servicios públicos tienen que tener, y que esta moda de la nueva gestión pública, del hacer más con menos, o que los ayuntamientos se ahorren 1 millón de euros porque la limpieza la haga una empresa y no sus empleados públicos, y que están empobreciendo a sus conciudadanos, es lo que yo suelo decir, surge la teoría de los nuevos servicios públicos. Los nuevos servicios públicos que, digamos, que con este enfoque de la gestión de los servicios públicos, que digamos que el gran paradigma es que los servicios públicos tienen que estar centrados en la persona. En sanidad, que es una pelea que tenemos muy frecuente, es que eso centrado en la persona, centrado en el paciente, pero que luego el día a día va por otros derroteros y se centra en el propio ombligo, ¿no? Pues esto es otro desafío que tenemos muy importante de la gestión pública, ¿no? Y en este caso con la teoría de los nuevos servicios públicos, la cohesión social, territorial, que ya antes os comentaba, el empleo público como referente de empleo de calidad, que es muy importante también, y que tenga que ir fijando ese referente de empleo de calidad en los servicios. ¿Por qué los nuevos servicios públicos tienen que estar orientados a la cohesión social? Estabilizador social. Bien, ante una crisis, el sistema sanitario ahí está, el sistema de servicios sociales ahí está, la educación ahí está. Las pensiones, que llegaron a ser, en la anterior crisis financiera, llegaron a ser, esta mañana se citó también, un estabilizador social. Cuando las familias no pueden pagar la hipoteca, no pueden pagar la renta, y vuelven a casa de sus padres, con la pensión vivía mucha gente, ¿no? Luego las pensiones, el sistema público de pensiones es un estabilizador social, también para momentos de crisis. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer políticas públicas para que ese matrimonio joven o esa familia joven tenga que volver a casa de sus padres. Tenemos que diseñar políticas públicas para que no tengan que acudir a la protección de sus padres, a veces con una pensión mísera. Por tanto, es otro gran desafío del estado de bienestar, el pensar que no se puede resolver las necesidades de población joven a través de las pensiones de los mayores, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis la educación, asegurar el ascensor social, las becas como derecho. Yo siempre digo aquí, no me resisto a no citarlo, que el abandono escolar no es un abandono. Es decir, no, España, el problema del abandono escolar, no hay abandono escolar. Hay abandono escolar de la población pobre, de las familias, de los hijos de familias pobres. El abandono escolar no existe en familias de profesionales, no existe, sobre todo está vinculado a la educación de la madre, al nivel educativo de la madre. Singularmente, los hijos de madres universitarias, no hay abandono escolar en ese colectivo. El abandono escolar está en los hijos de las familias con baja formación, con baja cualificación. Y ahí es donde hay que poner el foco para resolver el problema del abandono escolar o del fracaso escolar en España. Bueno, que la sanidad sea de cobertura universal, los servicios sociales universales, la atención a colectivos específicos, que es una de las bases de los servicios sociales. Bueno, la sanidad, que voy a hacer alguna pincelada, no sé cómo voy de tiempo, debo de ir fatal, alguna pincelada, porque no se habló de sanidad esta mañana, los problemas de la sanidad pre-COVID, o sea, antes de que apareciera la pandemia, que pasara como un tsunami sobre nuestro sistema sanitario, 14 millones de afectados por la COVID, además de las patologías que existían y que no desaparecieron,
tuvo que darles respuesta al sistema sanitario, ¿no? Hay otras pandemias, como las no infecciosas, la obesidad, singularmente la obesidad infantil, pues los cánceres, en fin, todo lo que tiene que ver con otras situaciones de problemas que la desigualdad en salud que originan los determinantes sociales y ambientales. Es decir, la esperanza de vida aquí en Madrid, por ejemplo, si comparamos los barrios ricos y los barrios pobres, hay 10 años de diferencia de esperanza de vida. Eso tiene que ver pues, con los hábitos de vida, con las condiciones laborales, con las condiciones de los hogares, etcétera, etcétera, ¿no? También la respuesta a la pandemia, yo suelo decir también que el virus se entiende de clases sociales, porque hubo muchísimo más contagio en las clases sociales que no podían tener un aislamiento adecuado por su vivienda, por su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, desigualdades relacionadas con los determinantes sociales, con la situación social y económica de las personas, desigualdades por situaciones socioeconómicas. Esta mañana el ministro nos hablaba de que acaban de aprobar en el Consejo de Ministros una parte del plan de salud bucodental, porque la salud bucodental es una fuente sanitaria de desigualdad que no nos podemos consentir, que no podemos convivir, ¿no? Por tanto, hay medidas específicas, ¿no? Hay como los copagos, que también hubo que antes cité, etcétera. Hay medidas que dentro del sistema sanitario sí van orientadas a combatir las desigualdades en salud. Y en servicios sociales hay el gran desafío de la coordinación social y sanitaria para una mayor eficacia, reforzar los servicios sociales, el catálogo de prestaciones y la ley que también esta mañana se comentaba, asegurar las prestaciones, el sistema público de pensiones, la garantía de ingresos y la educación 0-3 y el abandono escolar como los desafíos en el sistema educativo. Pues la pandemia, no me detengo porque ya lo conocéis lo que pasó, pero que no solamente tuvo un impacto, como digo yo, en el cuerpo biológico, en la enfermedad, sino en el cuerpo social, porque generó una crisis económica de la que afortunadamente estamos saliendo, y una crisis social, por eso se habla de sindemia y no de pandemia, porque tiene también efectos sociales y económicos, ¿no? Y luego el propio Sistema Nacional de Salud, que tiene grandes desafíos por la cronicidad a la que antes hacía referencia yo, por el incremento de esperanza de vida. La clientela del sistema sanitario es bien diferente, porque básicamente hay que atender a crónicos, ¿no? Y hay luego un desafío clínico y científico. Ahora tratar un cáncer pues cuesta muchísimo, porque todo el desarrollo de la medicina genómica pues es muy caro, porque son tratamientos individualizados, ¿no? Y hay que asegurar que la incorporación de estas nuevas terapias se hace con criterios de equidad y de universalidad. Es irrenunciable para nosotros. Tenemos que poner el foco en la prevención. Sabemos que tratar un cáncer de pulmón o un cáncer de laringe es carísimo y es muy barato evitar que la gente fume, luego poner el foco ahí, ¿no? Tengo que ir muy a prisa porque ya... Y los desafíos de la pospandemia, no solemos hablar de por qué aparecen estas pandemias, ahora del coronavirus, pero antes de la gripe A, antes de la gripe aviar, antes del ébola, antes del SIDA, que todos ellos son zoonosis, son pandemias generadas o epidemias generadas por el salto de virus de especies animales al humano. ¿Y esto por qué ahora cada vez es más frecuente? Porque estamos teniendo una pérdida de la biodiversidad terrible y la huella humana llega a sitios donde antes no llegaba y estamos invadiendo espacios a los que antes no estaban invadidos, y una disminución del número de ejemplares que permitían que se esponjara esta existencia de estos virus, y ahora saltan con mucha facilidad al humano. Esto no podemos perderlo de vista. Esta relación, la Organización Mundial de la Salud venía advirtiendo durante varios años de que el calentamiento global, en el caso de la salud
iba a manifestarse con grandes pandemias. Nos parecía que las pandemias son de África, pero no, las pandemias son de aquí también, ¿no? Y la crisis que genera, etcétera, ¿no? El riesgo de la transición digital, etcétera. Y lo que antes hablaba del incremento de la esperanza de vida y que nos tiene que hacer repensar los sistemas prestacionales, por tanto, el recalibrar el estado de bienestar. Y bueno, pues pensando un poco en la post-COVID, ya lo que veis ahí, que ya lo fuimos citando de alguna otra manera y no me detengo. Bueno, esto también, pues todo lo que ahora tenemos que recalibrar y repensar a que antes hacía referencia, ¿no? Bueno, pues con los fondos, que tampoco me voy a detener, pero que si veáis aquí un poco en dónde la parte que afecta a la sanidad, porque lo de servicios sociales y la educación ya se comentó esta mañana, de lo que los fondos de Next Generation, que es un poco el objeto de el hilo conductor de todos los cursos, de este curso del Next Generation, en este caso, y que afectan específicamente a la sanidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la digitalización de la sanidad, y esto quiere decir pues, la receta electrónica, la cartilla interoperable, en fin, en lo que hay que hacer mucho esfuerzo, sobre todo para la receta electrónica, para que se pueda visualizar desde cualquier lugar lo que tiene un paciente que venga de Cataluña a Madrid, pero para eso tiene que estar digitalizado en los hospitales, y eso hay que hacer mucho esfuerzo de digitalización. Y para eso, pues en los presupuestos de este año, pues hay 65 millones para la transformación digital, las inversiones en alta tecnología. El Sistema Nacional de Salud estaba adoleciendo de un retraso, de una obsolescencia tecnológica, y gracias al plan también de recuperación, transformación y resiliencia, pues están dotando en total un monto de unos 900 y pico millones. Aquí en este año pues son casi 400 para esa renovación tecnológica. Reforzar todo lo que antes también cité de pasada, de la prevención de las enfermedades y de la promoción de la salud. Aumentar las capacidades de respuesta ante las crisis sanitarias, reforzando la salud comunitaria. Una epidemia, por definición, es un problema de salud comunitaria, y el marco estratégico de atención primaria que se está poniendo en marcha pues hace hincapié en que salud, atención primaria y comunitaria, la salud colectiva, las determinantes sociales de la salud, etcétera, ¿no? Aumentar, por tanto, estas capacidades de respuesta ante cualquier crisis sanitaria, que es, en definitiva, reforzar la salud pública. La formación de profesiones sanitarias también, pues, también se recoge para la racionalización del consumo de productos farmacéuticos, que esto daría para hablar 3 horas, y me voy a detener aquí porque el uso de medicamentos, pues, la dinámica esta, en lugar de poner el acento en la prevención, todo se resuelve con una pastilla, y si es más cara mejor, y el gasto farmacéutico se está comiendo el Sistema Nacional de Salud, ya supone 1/3 del gasto sanitario, se va directamente a la industria farmacéutica. Y bueno, finalmente las competencias digitales que antes ya cité. Pues esto es un ejemplo de los presupuestos generales del Estado, lo que van los fondos de Next Generation. Y yo me detengo aquí y le doy la palabra porque creo que me pasé. Muchísimas gracias. Puedo ir comenzando, pues en primer lugar agradeciendo a Luisa y a Óscar la invitación para estar aquí hoy en este curso. Básicamente, el propósito de mi presentación es, en realidad, desarrollar algunas de las cuestiones que Luisa ha señalado en su tan completo barrido sobre la situación de nuestro estado de bienestar, partiendo básicamente de
la idea de que la COVID, ¿no?, la pandemia, ha supuesto un shock coyuntural a un sistema que ya adolecía de una serie de problemas graves con anterioridad. Entonces, lo que pretendo hacer esencialmente es desarrollar toda la dimensión que Luisa ya ha señalado, pero que creo que conviene detenerse un instante en algunas de esas cuestiones que llamamos nuevos riesgos sociales y plantear hasta qué punto estos nuevos riesgos sociales constituyen fallas graves que debilitan de manera estructural nuestro sistema de protección social y que cuestionan su legitimidad y su sostenibilidad a futuro. Entonces, eso es lo que me quiero detener esencialmente. Y finalmente también haré una referencia al tema de los fondos Next Generation para ver hasta qué punto nos están sirviendo para parchear puntualmente y temporalmente algunas de estas cuestiones, pero solo algunas, obviamente, ¿no? Y entonces esto nos llevará de nuevo, y de aquí podemos abrir el espacio para la discusión, a la necesidad de esa recalibración, esa repensada de nuestro sistema de protección social, porque hay una serie de cosas que hemos hecho bien hasta ahora, pero eso no nos permite ser complacientes y decir qué bien que hemos hecho esto, porque los retos, como quiero señalar dentro de un momento, siguen siendo extremadamente importantes, ¿no? En buena medida, esta primera parte se construye desarrollando lo que ha señalado Luisa hasta la fecha, ¿no? Cuando hablamos de nuevos, pues esto está asumiendo que detrás de los nuevos estaban los viejos, ¿no? Los viejos riesgos sociales. Los viejos riesgos sociales son en realidad aquellas cosas a las cuales nos dedicamos durante décadas para construir un sistema de derechos sociales que protegiera a los ciudadanos ante una serie de eventualidades que significaba que ellos mismos, por sí mismos, no podían cubrir sus necesidades y que además que la sociedad se hiciera responsable de esos riesgos suponía un beneficio colectivo, ¿vale? En esto consistían los viejos riesgos sociales. Consistía esencialmente en garantizarle a una persona que en momentos en los que no pudiera generar su propia renta, generar su propio ingreso, la sociedad iba a estar ahí apoyándole, de modo que se pudiera reincorporar a esta sociedad y ser un miembro productivo de la sociedad. Entonces, en este contexto, pues básicamente los viejos riesgos sociales, que es para lo que surge inicialmente el estado de bienestar, eran esencialmente, que eran respondidos por políticas sociales concretas, eran pues la enfermedad, el desempleo o esencialmente la vejez, cuando una persona ya no podía seguir trabajando. Estos eran los momentos en los que una persona no podía generar su propia renta, ¿vale? Porque estaba enfermo, porque había perdido un empleo y no podía conseguir otro, o porque ya estaba más allá de una determinada edad en la cual no podía seguir desempeñando sus funciones que había realizado hasta ese momento, ¿vale? Y para esto surgen los sistemas de protección social, los primeros que en un origen eran fundamentalmente de aseguramiento social, es decir, estaban vinculados a unas contribuciones por ser un trabajador contratado formalmente dentro del mercado laboral formal, ¿no? Y como bien sabéis, probablemente estos sistemas de aseguramiento en realidad no surgen tanto como consecuencia de la lucha de la clase trabajadora como un intento de las clases dominantes de impedir que la clase trabajadora se rebelara contra el status quo. Y de hecho, los primeros sistemas de aseguramiento no los crean gobiernos de izquierda, sino gobiernos de derechas. Lo que se conoce como el modelo de Bismarck, que es el que surge en Alemania, se crea esencialmente para desmovilizar a la clase trabajadora, para asegurarse que la clase trabajadora no se convierte en un sujeto revolucionario, ¿vale? Es decir, esto nos retrotrae un poco a esta reflexión macro que nos plantea que el estado de bienestar surge por la amenaza del comunismo, esencialmente el comunismo como actor revolucionario, y desaparece o comienza a debilitarse cuando el comunismo ya no es una amenaza. Es decir, a partir del colapso de la Unión Soviética, pues en la mayor parte de los países europeos el estado de bienestar es puesto en cuestión. Lo que señalaba antes Luisa de esta ola neoliberal que cuestiona la conveniencia o la necesidad del estado de bienestar es precisamente esa ola que surge para decir, bien, ya no hay una amenaza de revolución, por tanto podemos comenzar a recortar todos estos derechos que hemos garantizado hasta la fecha, porque ahora ya no hay un sujeto revolucionario potencial. Entonces ahora podemos hacer esencialmente lo que queramos, ¿no? Entre comillas, España está en una situación un poco distinta porque nuestra fase, esto también lo señaló antes Luisa, es distinta a la del resto de países europeos. Vamos desfasados, vamos con retraso.
lo cual hasta cierto punto es una ventaja, porque nos permite anticipar por dónde van a venir los golpes, ¿no? Por dónde nos van a tratar de recortar derechos. Y esto, aunque luego en la práctica no es que lo hagamos muy bien, esta anticipación, ¿no? Más bien somos reactivos y vamos viendo cómo respondemos al golpe que nos dan. Pero esencialmente España desarrolla estos pilares básicos que responden a los viejos riesgos sociales con retraso. Pero lo hacemos relativamente bien, generalmente, obviamente, con gobiernos socialistas que expanden estos derechos que habían existido previamente, pero básicamente como derechos laborales, no como derechos de ciudadanía, y el Partido Socialista los universaliza y los convierte en derechos de ciudadanía, ¿no? A contrafase, pero se consigue avanzar bien y construir esa pata central de nuestro sistema de protección social, ¿no? A partir de aquí, a los viejos riesgos sociales les podemos incluir una serie de políticas que se consideraban que tenían réditos positivos para el conjunto de la sociedad. Y son políticas que son esencialmente de carácter universal, de nuevo desde la perspectiva puesta en marcha por el Partido Socialista, y dentro de esto podemos incluir esencialmente la educación obligatoria universal y gratuita, que es algo que obviamente tiene rendimientos positivos para el conjunto de la sociedad, porque estamos elevando el capital cultural y estamos elevando, digamos, la formación de los futuros trabajadores, y por tanto, digamos que no hay una oposición frontal desde las derechas tampoco a esta universalización de la educación. Otra cosa distinta son qué se hace después con este sistema educativo que es universal, o cómo se reflexiona sobre la idea de que en realidad las becas pues tienen que ser para financiar el derecho a elegir ir a un colegio privado independientemente del nivel de renta de una familia. Los debates más que estamos oyendo estos días, ¿no? Con afán realmente provocador y de básicamente de la posverdad, ¿no? O sea, ya directamente se vacía de contenido todos los términos, todos los conceptos. El propio concepto de estado de bienestar se le vacía, el propio concepto de lo que es una beca. O sea, desaparece la idea de una beca y ahora se convierte en el derecho a elegir ir a un colegio privado, por ejemplo, ¿no? Esto forma parte de esta oleada, digamos, de cuestionamiento de lo que son los conceptos más esenciales sobre los que se construye la idea de un estado de bienestar o de unos derechos sociales, ¿no? Y no es algo accidental, ni inocente, ni espontáneo. Esto está muy pensado y son cargas de profundidad sobre las reflexiones más elementales sobre las que se construye el estado de bienestar, ¿no? Y es, como bien ha señalado Luisa antes, una parte fundamental de la amenaza a la supervivencia del sistema. Pero más allá de estas reflexiones, ¿no? y de alguna manera congratularnos del hecho de que hayamos sido capaces de construir respuestas para esos viejos riesgos sociales, lo que yo quiero enfatizar con algo más de detalle es en la naturaleza profundamente estructural de los nuevos riesgos sociales y cómo las respuestas que estamos dando a estos nuevos riesgos sociales, que desde los gobiernos socialistas más recientes son ambiciosas, pero siguen siendo todavía parciales e incompletas. Y esto nos plantea una serie de retos importantes a futuro, porque si no damos respuesta a estos nuevos riesgos sociales, pues digamos que los principios básicos sobre los que se asienta la cohesión social de nuestras sociedades pueden estar seriamente en peligro. Y aquí quiero ser un poquito agorero, si queréis, quiero provocar un poco la reflexión sobre la necesidad de hacer frente a estos nuevos riesgos sociales de manera ambiciosa y recalibrando el estado de bienestar con profundidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos nuevos riesgos sociales? Los ha señalado Luisa, pero yo quiero enfatizar un poco más. Algunos tienen que ver con transformaciones de la estructura sociodemográfica de nuestra sociedad, ¿no? La primera dimensión es la del envejecimiento. Yo creo que me voy a ir yendo y viniendo a esa tabla porque quiero presentaros algunos gráficos y algunos datos que lo muestran, ¿no? Esto básicamente es algo bien conocido, ¿no? Y es cómo se está transformando nuestra sociedad como consecuencia de dos fenómenos, uno de ellos muy positivo, lógicamente, y el otro no tanto, ¿no? El primero, muy positivo, es que vivimos más. Y además no solo vivimos más, sino vivimos más años con un buen estado de salud, lo cual es algo maravilloso y es consecuencia en buena medida del éxito de los pilares esenciales de nuestro estado de bienestar, ¿no? De las pensiones y de la sanidad, e incluso añadamos aquí también la atención a la dependencia, ¿no? Esto es algo muy positivo.
significa que nosotros podemos confiar en vivir más años y con mejor salud. Simplemente esto es algo que creo que sabréis, pero no por ello tenemos que dejar de enfatizarlo. La esperanza de vida a principios del siglo XX estaba en 42-43 años en España. En este momento la esperanza de vida es superior a los 80 años, de media, ¿no? Para los hombres está justo por debajo, pero para las mujeres está varios años por encima. Entonces, significa que hemos doblado nuestra esperanza de vida en un siglo. Esto es algo extremadamente positivo, ¿no? Tiene, sin embargo, una serie de cuestiones que obviamente tendremos que afrontar y en parte tienen que ver con la sostenibilidad del sistema de pensiones. Supongo que habrá alguna reflexión sobre esto mañana, creo que viene Escrivá, ¿no? Y seguro que nos da una visión relativamente optimista de esto, ¿no? Nada agorera, no con la perspectiva de que nuestro sistema de pensiones es insostenible ni nada parecido. Es perfectamente sostenible, pero es verdad que probablemente habrá que hacer reajustes que encajan dentro de esta lógica de la recalibración a la que antes Luisa hacía referencia y yo también me estaré refiriendo durante mi presentación, ¿no? Habrá que pensar en qué pasa con las pensiones, habrá que pensar en qué pasa con la sanidad, porque en buena medida habrá incrementos y sobre todo transformaciones en las demandas sanitarias derivadas de este envejecimiento, no tanto porque se vaya a producir una explosión del gasto, puede ocurrir, sobre todo relacionado con determinados tratamientos y demás, pero lo que sí es cierto es que el perfil, digamos, de la demanda sanitaria va a cambiar. Vamos hacia una creciente cronificación de una serie de enfermedades que van a requerir una transformación del sistema sanitario también, y esto pues requiere reajustes y destinar recursos a ello, ¿no? Y también, pues, por supuesto, está el tema de la dependencia, que está muy asociado al envejecimiento. Esto son cuestiones que son abordables desde la perspectiva, en buena medida, de reajustar los sistemas de protección social ya existentes, ¿vale? Y son consecuencia, como digo, de una cosa positiva, que vivamos más. También es consecuencia de una cosa no tan positiva. De hecho, podríamos decir, según qué perspectiva adoptemos, consecuencia de algo negativo, y es las reducciones drásticas de las tasas de fecundidad que hemos experimentado en España en las últimas décadas. Y aquí, como digo, esto es algo más opinable, ¿vale? Ahora os diría un poco cuáles son estas distintas posiciones normativas al respecto, ¿no? Pero lo que es objetivo es que el número de hijos por mujer se ha reducido drásticamente. Y además es curioso porque tiene mucho que ver con la transición a la democracia. En el año 75 las mujeres españolas tenían 2,5 hijos por mujer, que está un poco por encima de la tasa de reemplazo, que como sabéis es 2,1 hijos por mujer, ¿vale? Con 2,1 hijos por mujer la población permanece estable, ni aumenta ni se reduce. Como estábamos en 2,5, la población española estaba creciendo, ¿vale? Obviamente en las décadas de los 60 y los 70, esto creo que no tiene un puntero que se marque en la pantalla, pero bueno, podéis ver que en las franjas grises, ¿no? Esta es la distribución de nuestra estructura demográfica ahora, en 2020, ¿no? Lo que veis es que en el centro ya no es una pirámide, sino que es una gran pera, ¿no? Y en el centro de la pera estamos los de la generación del baby boom, que somos la mayoría de los que estamos aquí, ¿vale? Los nacidos entre principios de los 60 y prácticamente podemos decir mediados de los 70, ¿no? Esta generación somos la más numerosa, ¿vale? Con todo lo bueno que esto tiene y sobre todo con todos los retos que nos ha planteado, ¿no? Todos hemos llegado a la vez a necesitar escuelas y no había aulas para escolarizarnos, ¿no? Todos hemos llegado a la secundaria y no había institutos. Hemos llegado a la universidad y nos han metido a 300 por aula porque no había tampoco clases, ¿no? Luego hemos intentado llegar al mercado laboral y no había empleos para todos a la vez. Hemos tratado de comprar casa y ha habido una burbuja inmobiliaria brutal y nos ha costado muchísimo comprarla, ¿no? O sea, hemos ido, como todos, haciéndolo todo a la vez y los sistemas los hemos ido tensionando mucho. Pero bueno, en general no hemos tenido una mala vida, yo creo, porque hemos coincidido con la transición a la democracia, periodos de crecimiento económico relativamente generoso y, bueno, pues más o menos somos unas cohortes que no nos ha ido del todo mal, ¿no? Aunque obviamente con retos y problemas. Pero, ¿qué ha ocurrido? Algunas referencias a esto haré inmediatamente después. Que para poder hacer frente a todas estas necesidades que hemos tenido que abordar, por el camino muchos de nosotros hemos decidido no tener hijos, ¿vale? Y esto ha llevado a que la tasa de fecundidad en este momento esté en 1,2. Pero es que llevamos entre 1,2 y 1,3 40 años prácticamente. Entonces, claro, esto significa una tasa muy inferior a la tasa de reemplazo.
¿vale? Y esto significa una reducción de la población a futuro. Eventualmente, como veis en este gráfico, cuando estemos en las gráficas rojas, que será el año 2050, tendremos una pirámide invertida. Es decir, habrá muchas más personas jubiladas que niños, ¿vale? Y también habrá más personas jubiladas que personas trabajando, ¿vale? Y esto plantea retos específicos ya para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, no solo para el estado de bienestar, sino para la sociedad en su conjunto, ¿vale? Esto es algo no tan positivo. Y aquí, como decía, hay una posición que es más normativa, ¿no? Para mí, personalmente, no es necesariamente un problema, porque si miramos la población humana a nivel global, pues no importa que nosotros no tengamos tantos hijos. Si las migraciones compensan, pues no pasa nada. Al fin y al cabo, hay desajustes demográficos a nivel global muy importantes, ¿no? Lo que ocurre es que esto, pues no todo el mundo está de acuerdo, como dentro de un momento voy a señalar, que la respuesta a los retos demográficos de los países desarrollados sea la migración. Entonces, en la medida en que haya reticencias ante estos flujos migratorios, digamos, que reequilibren los desequilibrios demográficos, pues obviamente entonces tendremos que adoptar otras estrategias, si no es la de la migración la que ha de responder a esto, ¿no? Bueno, decía que volvería a este gráfico. La primera, este es el envejecimiento, ¿vale? Obviamente esto nos plantea retos importantes a los que tendremos que dar respuesta en el futuro. La segunda cuestión a la que quería hacer referencia es las transformaciones en las relaciones de género, y voy a hablar al mismo tiempo de las transformaciones en las estructuras familiares, porque en buena medida pues tienen mucho que ver, ¿no? Y en buena medida están vinculadas a este gráfico también, y es el hecho de que la incorporación de la mujer al mercado laboral en España es algo que no tiene parangón prácticamente en ningún otro país europeo. La rapidez con la que las mujeres se han incorporado al mercado laboral. Si os fijáis, en los años, bueno, este gráfico no llega hasta los 60, pero en los años 60 la tasa de participación femenina en el mercado laboral era en torno al 25%, es decir, 1 de cada 4 mujeres trabajaba en el mercado laboral a cambio de un salario, ¿vale? En básicamente 40 años hemos convergido con la media europea, es decir, en este momento la tasa de participación femenina en el mercado laboral está en torno al 65%. Es superior a países que tienen una historia de participación femenina importante. Y estamos a algunos puntos de las sociedades escandinavas, pero es que nos hemos acercado muy rápidamente, ¿vale? Esto es algo muy positivo, porque significa, por un lado, que hemos movilizado el capital humano de las mujeres que han podido incorporarse al mercado laboral, en el sentido macro, pero en el sentido micro, las mujeres han podido desarrollar sus propias trayectorias laborales, han podido formarse y encontrar empleos, aquellas que han tenido suerte, relacionadas con la formación para la que han estudiado, y otras, pues conociendo nuestro mercado laboral, que tiene un nivel, digamos, de sobrecualificación muy importante, pues algunas no han podido desarrollarse profesionalmente para lo que han estudiado, pero sí han podido tener autonomía laboral y sus propios ingresos, ¿vale? Lo cual es obviamente algo muy positivo. Ha transformado también, obviamente, las dinámicas internas dentro de los hogares. Cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral, y además en España las mujeres lo han hecho generalmente a tiempo completo, no hay mucha presencia femenina en el mercado laboral a tiempo parcial, como hay en otros países europeos. Por ejemplo, en Alemania, las 3/4 partes de las mujeres entre los 30 y los 50 años, 3/4 partes trabajan a tiempo parcial. Es decir, continúan trabajando, pero solo unas cuantas horas al día, o unos cuantos días a la semana. Y esto es una dinámica muy distinta. En España, las mujeres que trabajan lo hacen, la gran mayoría de ellas, a tiempo completo. Entonces, ¿esto qué lleva? Pues nos lleva básicamente a lo que antes señalaba Luisa, ¿no? Y es la demanda que se les plantea a las mujeres de que sean no mujeres, sino supermujeres, que hagan básicamente lo que se conoce como el doble turno, ¿no? Es que trabajen 8 horas en el mercado laboral y que después se ocupen de todas las tareas del hogar, ¿vale? Esto, ¿por qué es así? Pues porque cuando nos fijamos en el reparto de horas, cómo usan las horas las mujeres, las 24 horas que tiene el día, y cómo las usan los hombres, lo que nos damos cuenta es que estructuralmente las mujeres dedican aproximadamente el triple de tiempo a tareas domésticas y tareas de cuidado del que dedican los hombres, ¿vale? La última encuesta de uso del tiempo que tenemos es de hace 10 años. Y por tanto, pues puede haber habido algunos cambios más acelerados en esta dinámica que aún no conocemos. Lo que sí sabemos es que
respecto a la anterior encuesta, que era de 10 años anteriores, lo que podíamos ver era que las mujeres dedicaban 4 horas y media al día a las tareas del hogar y del cuidado, y los hombres dedicaban aproximadamente 1 hora y media. ¿Vale? Y en esa década que había entre la penúltima y la última encuesta, los hombres habían ido incrementando su dedicación a las tareas domésticas, pero 1 minuto al año. Es decir, aumentaban de 1 hora y media a 1 hora y 31 minutos. Y al año siguiente 1 hora y 32 minutos. ¿Vale? Es decir, hay una convergencia. Pero es una convergencia que va a tardar 1 siglo, exactamente, en llegar a un reparto equitativo de las tareas entre hombres y mujeres en el hogar. ¿Vale? Puede ocurrir que en esta última década esto se haya acelerado, pero aún no lo sabemos. ¿Vale? Yo no sería muy optimista, sinceramente. Asumiría que se ha convergido, pero no lo suficiente. ¿Esto qué significa? Pues que significa que las mujeres, sabiendo que tienen que dedicarse básicamente a 2 jornadas completas, han decidido que o no tienen hijos, muchas de ellas, o tienen un hijo, si son muy valientes, o tienen 2, si están prácticamente rozando con un problema de salud mental ya, ¿no? 3, si son directamente suicidas, y 4, pues ya casi no me quedan adjetivos, ¿no? Es decir, no existen ya las familias de 4 miembros, excepto por convicciones religiosas o por situaciones, pues prácticamente de convencimiento extremo de la idea de la maternidad. O sea, no existen, ese patrón ha desaparecido totalmente. Pero las causas son estructurales, porque no es una cuestión de voluntad. Cuando se les pregunta a las mujeres cuántos hijos, incluso a los hombres también, en esto no se diferencian, cuántos hijos quieren tener, las personas en España dicen que quieren tener aproximadamente 2,4 hijos. Estarían por encima de la tasa de reemplazo, pero estamos muy lejos de eso, ¿no? Y esto es un problema estructural, ¿vale? Es un problema estructural y aquí es donde quiero ir, es un problema de nuestro sistema de protección social. Es decir, nuestro sistema de protección social no ha sido capaz de responder a este reto. No ha sido capaz de dar respuesta a las familias que han querido tener más hijos, ¿vale? Y aquí posiblemente hay que hacer una autocrítica desde la perspectiva socialdemócrata, y es que históricamente ha habido una cierta reticencia desde la izquierda a hablar de políticas de familia, porque se considera que esto es una cosa como pues conservadora, ¿no? Una cosa de la derecha, esta cosa de la mujer y la maternidad y apoyar a la maternidad y tal. O incluso de políticas pronatalistas, ¿no? Que se asocian al franquismo que tenía este tipo de políticas, ¿no? Sin duda hay un elemento que se puede llamar rancio, ¿no? En esta lógica de las políticas pronatalistas o de familia, pero es que también hay una lectura progresista de las políticas de ayuda a la familia, y es precisamente permitir que las personas puedan tener los hijos que quieran tener y que el Estado esté ahí para apoyarles. Y además otra relectura de esto, y es que si hacemos esto, la sociedad en su conjunto se va a beneficiar. Es decir, hay que entender el hecho de tener niños como algo que va más allá de una acción individual de qué bonito tengo niños y juego con ellos y cambio pañales. Es que es una cuestión que tiene que ver con nuestra sociedad en su conjunto. Y yo lo digo desde la posición, aquí voy a ser un poco provocador, casi yo apoyo a este grupo que se llama el Movimiento Pro Extinción Humana, ¿no? Yo personalmente no tengo hijos ni quiero tenerlos, ¿no? Niños a 10 metros míos, ¿no? O sea, yo no tengo ningún interés. Pero desde una perspectiva, digamos, de analista, he de entender que los niños son un bien colectivo, son un bien público, son algo que a la sociedad en su conjunto le aporta, le contribuye y le permitirá pues tener ese capital humano en el futuro para que haya trabajadores y la sociedad siga desarrollándose, ¿vale? Mi postura más individual es abramos las fronteras y compensemos desequilibrios demográficos a nivel global, ¿no? Pero esto es algo que voy a señalar después, no es tan sencillo, ¿no? Volviendo al gráfico este anterior, no voy a entrar en esta cuestión, pero otro de los retos, digamos, que afrontamos desde la perspectiva de las políticas sociales es que el mercado de trabajo ya no es el que era, ¿vale? Se han producido una serie de cambios estructurales vinculados a la globalización y va a ser muy difícil desandar ese camino, ¿vale? La deslocalización significa básicamente que nos hemos desindustrializado esencialmente, somos una economía esencialmente de servicios, lo cual
bueno, tiene una dimensión que es buena, los servicios a las empresas generan empleos de alto valor añadido, pero es que nosotros en España en particular nos hemos especializado en servicios, digamos, de bajo valor añadido, turismo, servicios a las personas, restauración, y esto no genera empleos muy bien retribuidos, y esto, pues básicamente significa condiciones laborales más precarias, salarios más bajos, y esto pues plantea esencialmente que las perspectivas laborales para amplias capas de la población no son particularmente halagüeñas a futuro. Y esto también es algo en lo que hay que pensar y que hay que compensar en buena medida pues, con políticas de formación de los trabajadores, de intentar promover aquellos sectores de actividad económica que generen más valor añadido y también, ¿por qué no?, pensar en políticas que saquen a los trabajadores de la pobreza. Y el ingreso mínimo vital es una buena medida en este sentido, pero quizá en el futuro habrá que pensar cómo se articula más claramente la participación en el mercado de trabajo con transferencias de renta a estos hogares y a estas familias para que estén por encima del umbral de la pobreza, ¿vale? Esto es algo que habrá que asumir porque posiblemente nuestro mercado laboral no genere empleos de mucha calidad y por tanto que permita a muchas personas estar por encima de ese umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo esto, lo que experimentamos en nuestra sociedad, pero en esto vamos a ver en un instante que no es específicamente nuestro, es un incremento de las desigualdades, ¿vale? Esto es algo estructural que tiene mucho que ver con las mismas consideraciones ideológicas que antes señalaba Luisa, ¿no? Esto lo he sacado de Piketty, lógicamente, ¿no? No me lo he inventado yo, que es básicamente cómo han evolucionado las desigualdades a lo largo del siglo XX y hasta comienzos del siglo XXI. Y lo que Piketty nos muestra es que después de un periodo de oscilaciones y fluctuaciones importantes en la distribución de la renta en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero esencialmente con niveles de desigualdad muy elevados, entramos en los 40 gloriosos, ¿vale? En esos años en los que el estado del bienestar se desarrolla plenamente, los estados europeos desarrollan políticas fiscales claramente redistributivas, claramente progresistas, y la desigualdad se reduce, ¿vale? Lo que vemos es que digamos, la concentración de la renta es menor y los coeficientes de Gini, básicamente traduciendo esto a coeficientes de Gini, se van reduciendo en todos los países desarrollados, ¿vale? Incluyendo también en España, ¿no? ¿Pero qué ocurre a partir de los años 80? Pues ocurren Thatcher y Reagan, pero ocurre también la caída del bloque soviético y ocurre una redefinición completa de nuestra economía política, ¿vale? Nuestro enfoque ya deja de ser el modelo keynesiano, que plantea que el Estado tiene que controlar a los mercados y que tiene que intervenir y redistribuir, y entramos en otro paradigma de economía política que plantea esencialmente que los individuos tienen que ser responsables de su propio bienestar, que el dinero donde está mejor es en los bolsillos de las personas, que el Estado no tiene que intervenir en la economía porque es ineficiente y está impidiendo que los mercados actúen como los más eficientes distribuidores de recursos escasos. Este es el modelo neoliberal clásico, ¿vale? Y como consecuencia de la aplicación de este nuevo paradigma económico, observamos una creciente desigualdad, ¿vale? ¿Qué significa? Que las rentas vuelven de nuevo a polarizarse. Hay un porcentaje pequeño de la población que absorbe una parte creciente de la renta y abajo, en la estructura social, pues tenemos a un 25-30% de la población que está por debajo del umbral de la pobreza y digamos, el coeficiente de Gini, ¿no?, pues va aumentando, se va ampliando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y esto es un reto que hasta la fecha ninguna política de protección social ha sido capaz de contrarrestar. Ni siquiera nuestros intentos de predistribución, que son loables, ¿no?, pues básicamente el salario mínimo, el mejorar las condiciones laborales, todavía no han conseguido revertir esta tendencia. En parte es verdad porque estamos teniendo bastante mala suerte. Estamos teniendo una serie de shocks sistémicos que son muy graves y que están de alguna manera contrarrestando las políticas que se están haciendo por el otro lado, ¿no? Pues obviamente la crisis económica de 2010 que no se comenzó a levantar cabeza hasta 2013-14, después la COVID, después ahora la guerra en Ucrania, que nos está mostrando básicamente los desequilibrios ecológicos y en última instancia casi maltusianos, ¿no?, a nivel global, de recursos naturales, ¿no? O sea, la población humana crece muy por encima de lo que el planeta es capaz de proporcionarle recursos, y esto pues
es cada vez más evidente, ¿no? En los incrementos de precios. La guerra en Ucrania no hace más que revelar esto, pero hay una corriente estructural de fondo que no tiene solución sencilla, a no ser que transformemos radicalmente nuestras estructuras productivas y sobre todo nuestra capacidad de generar energía, ¿no? En la medida en que seamos capaces de hacer esto, podremos demostrarle a Malthus que estaba equivocado, pero en este momento Malthus reina en las perspectivas, digamos, cognitivas de nuevo, ¿no? Había una época en la que parecía que le habíamos derrotado, pero ahora de nuevo vuelve con su venganza, ¿no? Estas son dinámicas, digamos, estructurales que plantean retos sociales graves, ¿no? Hay otra dimensión que quiero señalar, que es en parte solución y en parte problema porque es percibido como tal por algunos, ¿no? Y tiene que ver con la globalización también, que es la creciente movilidad humana en el territorio, ¿vale? Como digo, esto es algo consustancial a la globalización, porque como sabéis, la globalización no es más que la creciente circulación de bienes, servicios y capitales, pero también personas, ¿vale? Entonces, aunque hemos sido relativamente discrecionales a la hora de qué personas dejamos circular, es decir, dejamos circular a los que vienen de países ricos, pero tratamos de frenar a los que vienen de países en desarrollo, en la práctica, pues, como bien se dice normalmente, es difícil ponerle puertas al campo, ¿no? Bueno, podemos ponerlas, pero pues o se hace un túnel por debajo, o se va 1 kilómetro más allá donde ya no hay puerta y se va por el otro lado, o se salta, ¿no? O sea, las puertas funcionan, es verdad, hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto. Entonces, las migraciones son consustanciales a la globalización y en parte vienen a responder a buena parte de los retos que tenemos en nuestras sociedades al mismo tiempo, ¿no? Este simplemente es un gráfico que nos muestra cómo España experimentó flujos migratorios de una intensidad también absolutamente inusual en los países desarrollados. En la década que va del año 2000 al año 2010, España multiplica su población extranjera por 6. No hay ningún ejemplo de país europeo que haya experimentado un flujo migratorio tan acelerado en tan corto periodo de tiempo, ¿vale? Simplemente como ejemplo, en el año 2007, a nivel global, España fue el segundo país del mundo en recepción de extranjeros, en cuanto a volumen total de extranjeros, ¿vale? Estados Unidos recibió 1,5 millones de extranjeros, España recibió 1 millón de extranjeros, en el año 2007 en particular, ¿vale? En esto también éramos bastante hipócritas, porque decíamos que teníamos una política restrictiva y la teníamos respecto a los inmigrantes que venían de África, ya teníamos unas vallas bien potentes en Ceuta y Melilla y teníamos un sistema de control en el Mediterráneo muy efectivo, pero al mismo tiempo sabíamos que estaban llegando cientos de miles de latinoamericanos y básicamente mirábamos para otro lado, ¿no? Lo cual no es que me parezca mal, pero quiero decir, era contradictorio con el discurso oficial de tener una política de control de fronteras estricta, ¿no? De nuevo el ejemplo, y de nuevo del año 2007. En el año 2007 llegaron 450.000 ecuatorianos a España, solo en 2007. Todos necesitaban básicamente un billete de avión de ida y vuelta, ¿vale? No necesitaban un visado antes de venir, sino simplemente un billete de avión de ida y vuelta, dinero para demostrar que venían a una razón concreta y esencialmente pues demostrarle al policía que venían a visitar a un familiar o a visitar el país, ¿vale? En ese momento la policía no tenía orden de frenar esto, entonces de esos 450.000 billetes de ida y vuelta que había, ¿sabéis cuántos se utilizaron de vuelta? 2.000. Es decir, los aviones venían llenos y volvían vacíos. O sea, los billetes estaban vendidos, pero no había nadie para coger esos billetes, ¿no? Entonces, en este sentido, España, Europa en general, estaba teniendo una política de control de fronteras selectiva, es decir, prefería migración latinoamericana a otros tipos, y estaba dejando entrar porque había básicamente empleos en determinados nichos del mercado laboral para estos inmigrantes, ¿vale? Que en parte tienen que ver con nuestro sistema económico y en parte también con nuestro sistema de protección social. Más de la mitad de estos trabajadores que venían de Ecuador eran mujeres que venían a trabajar en el servicio doméstico y en el cuidado. ¿Por qué? Pues porque las mujeres españolas ya no podían seguir siendo supermujeres y le estaban diciendo a sus maridos, mira, o tú haces más cosas en casa o nos divorciamos, ¿vale? O tenemos que hacer algo con la abuela y yo no me puedo quedar en casa porque tengo que ir a trabajar. Entonces la solución que adoptamos como país, pero como política informal, no como política formal, fue crear un mercado de cuidados informal, irregular y precario, basado esencialmente en la explotación de todas estas trabajadoras, que nos ha permitido, como sociedad, lidiar con nuestras necesidades básicamente de cuidado y de atención de nuestra vida doméstica cotidiana, ¿no?
Esto seguro que conocéis todos y todas muchos casos, ¿no?, en los que una familia ha resuelto un problema de cuidado o de atención a la dependencia básicamente contratando a una trabajadora inmigrante que responda a ese problema y que lo va a hacer con un ingreso que para ella está muy bien comparado con sus ingresos del país de origen, pero que si tú quisieras comprar esos servicios a precios de mercado de aquí, no costaría eso, costaría el triple aproximadamente, ¿no? Entonces esto es parte de la realidad, ¿no? Bien, no me detengo en esto porque, bueno, todos sabéis grosso modo cuáles son los grupos, digamos, que llegaron en esta ola. El grupo principal eran los rumanos, seguidos de los marroquíes, y luego pues otras poblaciones de países en vías de desarrollo de América Latina o de Europa del Este, ¿no? Si os fijáis, este gráfico nos indica una reducción del número de extranjeros a partir del año 2010. Aquí pasaron dos cosas, solo lo digo a título anecdótico, ¿no? Se dice que muchos extranjeros se marcharon de España porque no había empleos y entonces se fueron o a su país de origen o a otros países europeos. Y esto es verdad hasta cierto punto, pero en realidad, en buena medida lo que pasó fue también esto, que muchos extranjeros se convirtieron en españoles, se naturalizaron, obtuvieron la nacionalidad española. Entonces desaparecieron de las estadísticas. La mayor parte de esos extranjeros, de esa bajada de extranjeros, no son realmente personas que se fueron, son personas que dejaron de ser extranjeros y se convirtieron en españoles, ¿vale? Y esto incido en ello por otra razón que luego veremos, y es que el hecho de que se conviertan en ciudadanos españoles les da más derechos, obviamente, ¿no? Derechos políticos esencialmente, porque los derechos sociales ya los tenían prácticamente todos reconocidos, pero no impide que sigan siendo percibidos como extranjeros por la población autóctona. Es decir, que tú tengas un pasaporte español no significa que no vayas a experimentar discriminación en tu vida cotidiana, en el acceso a los servicios públicos o en el acceso al mercado laboral. Por esto lo señalo, ¿no? Porque, y esto es algo que a futuro nos planteará un reto muy importante, y es asumir como sociedad que estas personas que han llegado migrantes para ocupar determinados nichos del mercado laboral lo han aceptado porque son lo que llamamos primomigrantes, es decir, ellos están dispuestos a aceptar esas condiciones laborales más difíciles, pero sus hijos, lo que llamamos la segunda generación, lo llamamos así incorrectamente porque no son segunda generación de inmigrantes, ellos no han emigrado a ninguna parte, la mayor parte de ellos han nacido ya aquí, son españoles, han crecido con sus pares también españoles y por tanto tienen expectativas de vida iguales a sus compañeros españoles, ¿vale? Y por tanto, esta asociación que hacemos generalmente de persona latinoamericana, pues es cuidadora si es mujer y trabaja en la construcción si es hombre, pues esto a futuro nos va a plantear un problema muy grave si no lo cambiamos, este chip, ¿vale? Porque el hijo de estas personas puede ser arquitecto y no va a estar poniendo ladrillos, sino que va a ser el jefe de obra, ¿vale? Si somos una sociedad que honramos nuestros valores y respetamos el principio de igualdad y de no discriminación. Si por el contrario vamos a poner techos de cristal o de otro tipo a estas personas de origen inmigrante, pues nos podemos encontrar con situaciones básicamente pues de anomia o de alienación entre las segundas generaciones, porque esencialmente van a sentirse víctimas del racismo y la discriminación y se van a sentir resentidos contra la sociedad, que es la suya, por esto, ¿no? Y esto lo señalo esencialmente porque cuando se le pregunta a las personas en España qué opinan de qué papel juegan los inmigrantes en relación con el estado de bienestar, las impresiones que se tienen están muy desenfocadas. Lo que sabemos objetivamente desde la investigación empírica es que los inmigrantes son contribuyentes netos al sistema de protección social, a nivel fiscal, es decir, lo que ellos pagan en impuestos es muy superior a lo que reciben en servicios. Y esto tiene que ver no porque ellos sean muy altruistas y quieran financiar nuestro sistema, tiene que ver esencialmente con la estructura demográfica. Como ellos vienen esencialmente ya en edad de trabajar y en cuanto llegan, pues su objetivo es trabajar, generar renta y contribuir, ya sea a través de la seguridad social, ya sea a través de los impuestos que pagan, renta, pero también IVA, ¿no? La contribución, sabemos que en los momentos iniciales de un ciclo migratorio es aproximadamente 3 veces superior a la absorción de recursos públicos por parte de esta población, ¿vale? Cuando su estructura demográfica converge con la de la población autóctona, porque han tenido hijos y ellos mismos han ido envejeciendo, pues digamos que este beneficio para la sociedad receptora se va reduciendo,
¿vale? Hasta convertirse en ser un impacto neutro, es decir, pagan tanto en impuestos como reciben, como el resto de los ciudadanos, ¿vale? Pero no hay ningún momento del ciclo migratorio en que los migrantes absorban más recursos de los que ponen al sistema, ¿vale? Y por esto antes decía que la migración es una respuesta puntual y temporal a los retos de nuestro sistema de protección social, porque proporcionan los cuidados que nosotros no somos capaces de proporcionar y al mismo tiempo financian el sistema, ¿vale? Pero obviamente esto no es la solución mágica, porque en el futuro ellos también se jubilarán, ¿vale? Y también necesitarán atención, y también sabemos positivamente que sus tasas de fecundidad van a converger con las nuestras muy rápidamente, ¿vale? Las mujeres migrantes tienen una tasa de fecundidad algo superior a las mujeres autóctonas. Las españolas están en 1,3, las inmigrantes están en 1,6. Todavía por debajo de la tasa de reproducción básica, de reemplazo, pero algo superior, ¿vale? Pero es que sus hijas van a tener exactamente la misma tasa que las mujeres autóctonas. Es decir, no podemos pensar que la población inmigrante van a resolver el problema del desequilibrio demográfico. Es solo un apoyo puntual en el tiempo, ¿vale? En el largo plazo esto no va a funcionar así. Bueno, vuelvo a las opiniones ciudadanas. Si miramos, perdonad, me estoy extendiendo mucho, voy a cortar. Si miramos lo que los españoles piensan de los inmigrantes, más de la mitad piensan que los inmigrantes absorben muchos más o más recursos de los que aportan al sistema, ¿vale? Esta es la impresión social que existe. Al mismo tiempo, se les pregunta si creen que los inmigrantes abusan del sistema. De nuevo, la mitad del sistema sanitario, aproximadamente la mitad de la población piensa que los inmigrantes abusan del sistema sanitario, ¿vale? E igualmente, si se les pregunta qué impacto creen que tienen la inmigración sobre la calidad del sistema sanitario o la calidad del sistema educativo, pues aproximadamente la mitad de la población también opina que tiene un impacto negativo. Es decir, hay un sustrato, y a esto es finalmente a donde voy con esta reflexión, hay un sustrato de, como mínimo, sospecha, y en buena medida esta sospecha es activable o movilizable en animadversión o rechazo, importante hacia la inmigración, ¿vale? Y esto nos plantea un reto como sociedad, porque como antes os decía, la inmigración está siendo parte de la respuesta al problema, pero al mismo tiempo es percibida con rechazo por una parte importante de la población. Hasta hace no mucho no había una movilización política de este rechazo. Había habido escarceos, ¿no? Plataforma por Cataluña en algunos municipios en Cataluña, el PP en mi ciudad natal, yo soy de Badalona, pues el PP solo consiguió ganar en Badalona porque utilizó un discurso anti-inmigración, y García Albiol ganó las elecciones municipales y fue alcalde con un discurso que después fue básicamente cogido por Vox, desarrollado y potenciado por Vox. Pero hoy en día ya tenemos una fuerza política, uno de cuyos ejes centrales es esencialmente el de movilizar estas actitudes de sospecha o de suspicacias hacia la inmigración. Y esto va a tener profundas implicaciones a futuro en nuestro sistema político. Quería decir un par de cosas sobre los fondos Next Generation. En realidad yo creo que esta mañana ya se han dicho bastantes, pero simplemente enfatizar que de los ejes centrales, las palancas centrales sobre las que se estructuran los Next Generation, hay distintas dimensiones que tienen que ver con el sistema de protección social. Las he marcado ahí en rojo, ¿no? Luego creo que podréis tener acceso a la presentación si queréis mirarlo más en detalle, ¿no? Porque señalaba en rojo algunas cuestiones que puede parecer que no tienen tanto que ver, pero sí lo tienen, ¿no? La agenda urbana y rural, pues hay cuestiones clave en las dinámicas de segregación urbana que tienen que ver con el sistema de protección social y que a su vez refuerzan dinámicas de privatización de los servicios públicos, refuerzan dinámicas de creciente rechazo hacia los impuestos. Es decir, podemos decir que todo está interconectado, ¿no? Y entonces determinadas políticas de desarrollo urbano están incidiendo en dinámicas de privatización y de rechazo hacia lo público y de rechazo hacia los impuestos, ¿no? Y entonces, pues determinadas políticas que se puedan hacer para compensar o reducir las tendencias hacia la segregación urbana van en la buena dirección, ¿no? Lo mismo con la transición energética y justa, pues igual, todo lo que sea luchar contra la pobreza energética, pues obviamente está de alguna manera reduciendo el impacto de la crisis y la desigualdad, ¿no? La administración pública, en la medida en que sea más capaz de responder a las demandas de los ciudadanos, pues será capaz de prestarles mejores servicios, ¿no? Una cuestión muy grave con el IMV, el ingreso mínimo vital en este momento, es lo que se conoce como el non-take-up, ¿vale? El hecho de que hay un montón de personas que, según nuestros estudios, deberían tener acceso al ingreso mínimo vital, pero no están teniendo acceso. Tampoco sabemos muy bien por qué. En parte es porque ellos no lo están solicitando, pero en otra parte es porque lo están solicitando y se les está denegando.
¿vale? Y esto tiene que ver en buena medida con cómo funcionan las administraciones. Entonces, una reforma de la administración que sea capaz de responder a las necesidades objetivas de los ciudadanos va a mejorar el acceso de estos a los servicios públicos, ¿no? No me extiendo porque hay muchas dimensiones, pero hay solo dos a las que no me puedo obviar y que tengo que señalar, ¿no? Una, en particular, es la que tiene que ver con la educación y alguna serie de partidas muy concretas que van a atender las desigualdades en la infancia. Y esto es algo en lo que Luisa y yo hemos trabajado mucho desde el Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, y que son las políticas que yo señalaba antes en las que hay que poner más recursos, ¿vale? Jóvenes, niños. Asegurarnos de que los inmigrantes acceden a las prestaciones sociales en condiciones de igualdad. No estoy diciendo que se les dé más que a los demás, estoy diciendo que puedan tener acceso a lo mismo que los demás y a lo que tienen derecho. Estos colectivos, más las mujeres, que son los grupos que más están siendo afectados por estos nuevos riesgos sociales, deben ser nuestra prioridad a futuro, ¿vale? Cuando pensemos en cuál debe ser el estado de bienestar a futuro, tiene que ser un estado de bienestar que responda a las necesidades de estos colectivos que son los más afectados por los nuevos riesgos sociales: jóvenes, niños, mujeres e inmigrantes, esencialmente, ¿vale? Entonces, estas iniciativas dentro de la palanca 7, que tienen que ver con atención a la infancia, van directamente en la buena dirección. El otro bloque muy claramente importante es el que tiene que ver con atención a la dependencia y que pretende rediseñar el sistema de cuidados de modo que las personas tengan un acceso efectivo a su derecho a la atención a la dependencia. Y en esto, casi ya a modo de conclusión, yo tenía una serie de ideas, pero no las voy a contar. Vuelvo sobre una cuestión que antes Luisa me comentaba informalmente y creo que es una cuestión sobre la que hay que pensar mucho, ¿no? Y es, ahora que queremos redefinir el sistema de cuidados, tengamos mucho cuidado, seamos muy cautos de no desandar pasos en un proceso por el cual habíamos liberado a las familias y en particular a las mujeres de las familias, porque cuando decimos familias nos estamos refiriendo realmente a las mujeres de las familias, de toda la dimensión del cuidado de las personas dependientes, ¿vale? En la medida en que queremos avanzar hacia la desinstitucionalización, lo cual es algo bueno en principio, ¿vale? Pero se tiene que hacer con recursos, ¿bien? E igual si queremos avanzar hacia el cuidado en el ámbito comunitario y en el mismo ámbito en el que ha vivido la persona dependiente, eso es algo deseable también, es lo que quieren las personas y por tanto tenemos que avanzar ahí, pero esto no puede hacerse de nuevo trasladando las cargas a las familias y en particular a las mujeres de esas familias. Y este riesgo existe, ¿vale? En la medida en que hay toda una reflexión sobre esta idea de cuidado en la comunidad, que puede significar volver a poner el énfasis en el núcleo familiar y no tanto la responsabilidad social de atender y proporcionar servicios a estas personas en situación de dependencia. Hay toda una serie de reflexiones sobre la sostenibilidad, ¿vale? No me detengo, pero simplemente pensad en una cuestión y es, para que el sistema de protección social sea sostenible, los ciudadanos tienen que querer financiarlo, ¿vale? Todos los discursos privatizadores y reductores de impuestos son básicamente torpedos bajo la línea de flotación del sistema de protección social, ¿vale? Y en esto podemos decir que los discursos son crecientemente amenazadores hacia la sostenibilidad. Todo lo que sea que cada cual se compre su servicio o que yo sé mejor cómo usar mi dinero y por tanto déjamelo en mi bolsillo, que yo ya compraré los servicios que quiera. Todo esto solo refuerza las desigualdades y pone en cuestión las esencias más elementales sobre las que se construye nuestro estado de bienestar. Y ahora sí que me callo. Gracias y disculpad. Bueno, muchísimas gracias a los dos por vuestras brillantes presentaciones. Yo creo que ahora podemos abrir un pequeño turno de palabras. Ha habido algunas opiniones provocadoras. Espero que tengan respuesta entre vosotros, así que si queréis, tú mismo luego os voy dando la palabra. Si queréis agrupamos dos o tres preguntas y así tardamos menos y os ruego que seáis concisos para que la gente... Simplemente sobre lo último que comentasteis y lo de repensar la convivencia para el cuidado de personas mayores, ¿no? Yo creo que es el gran handicap de los futuros años, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa también mucho por las políticas de cohousing, ¿no? Que aquí en España todavía casi son incipientes, pero creo que
habría que copiar modelos de otros países que de los que están funcionando. No sé qué opináis. Muchas gracias. El tema de la financiación, poner las bases y lo más cercano es el ayuntamiento, las competencias. Siempre pongo, digamos que muy repetitivo el tema de la financiación. Sí, yo quería ser un poco extenso, pero poco. ¿Vale? Poco. Sí, cuando estaba hablando he tenido la idea de crear una teoría que apoyaba su ocurrencia y le llamo teoría del café o Coca-Cola. Hay una frase de Manuel Lavero que es café para todos, que si no estás entendiendo los servicios, ofrece lo mismo trato para todos. Sin embargo, la Coca-Cola, que es un producto artificial y que es algo totalmente malo para la salud, tiene un intangible brutal. Y eso tengo que yo relacionarnos desde que tenemos hoy en día. Hoy en día tienes una sociedad donde la gente joven ve muchas cosas en internet, muchos vídeos, y se ve más a la gente cara a cara. Entonces, esto lo informo con otro día, ¿vale? El otro día de Javier Lamán, que es el presidente de mi comunidad, dice que han conseguido ofrecer en Teruel una tasa de impuestos menor a las empresas que se dedican a implantar en Teruel, porque es una ley que había de la Unión Europea. Entonces ya ha hablado él de que las mujeres pueden tener pocos hijos porque no pueden pagar la casa o porque no pueden tener un trabajo, porque tienen que tener un trabajo en unas horas y no se encargan. Yo lo que haría sería decirle a una persona, mira, vives en Madrid o en Barcelona, en un entorno gigantesco donde tienes pocas posibilidades de desarrollar una vida natural. Mira, te mandamos a Teruel, te damos una casa. Perdón. Te damos una casa que está abandonada, te la reformamos, te cobramos unos impuestos, te ayudamos y convives con gente de otros países con menos dinero y con mayor calidad de vida. Eso es lo que yo correría. Simplemente decir eso y que me ha parecido muy positivo y todo lo que has dicho está muy bien. Y que había que potenciar estos discursos en muchos medios y no solo aquí, porque la verdad, tú te metes en YouTube ahora cualquier día y esta sociedad artificial que está creando con mensajes totalmente de odio debería estar regulada de una forma que no se pudiera odiar gratis. Resti. ¿Queréis contestar ya a estas tres? ¿Tenéis algunos más? No, que... ¿Alguna otra? Venga. Sí, mejor. No, vamos. Que yo soy agricultor desde el año 62, que me llevaron a la era. Y ahora puedo decir que si no fuera por los extranjeros, en este país nos moríamos de hambre. Porque los petrones no los cogen los extranjeros, la cola no la hacen los extranjeros. Cuando vas al taller, la mitad de los mecánicos que hay allí son extranjeros, y todo eso. Políticas sociales, pues si me llevaron a la era en el año 62, ya estudiamos un poco, no sé cómo funciona eso. Sí puedo decir que cuando se repatriaron los capitales de América a finales del 19, España tuvo un boom económico. Se llenó de viñas, se tendió el ferrocarril, yo soy de la zona de Ciudad Real, se llenó de bodegas, la provincia de Ciudad Real, porque ya como había ferrocarril era fácil, y todo eso fue con capitales de América. O sea que no vinieron sudamericanos a trabajar, vinieron capitales de Sudamérica a invertir aquí. Dirigidos esos capitales por indianos que se habían hecho ricos allí y dieron trabajo a los pobres pastores que había aquí, que al perder el mercado de la lana, porque como tuvieron la brillante idea los que lucharon contra los franceses de regalarle a Wellington los merinos, pues oye, los merinos cuando los veo en la película Australia no me hizo llorar, de verdad. Si son los nuestros, si están ahí. Y mira, lo que hicimos regalándose los abuelos, perdimos el mercado. El mercado de la lana que nos hizo grande. Y claro, todo eso, cuando vino la crisis del 29, pues se fue a la mierda el mercado del vino, se fueron a la mierda la viña, se arruinaron miles de bodegueros allí en la zona de Valdepeñas, Manzanares, Tomelloso, de donde yo soy. Quedaron un montón de kilos de uvas sin pagar. ¿Y la pregunta? Y vino lo que vino. La guerra civil. No, yo pregunto, no tengo ninguna. Ah, vale. Quería poner el valor de la inmigración de relieve. Sí, me parece muy bien. Si queréis responder a estas tres preguntas. Bueno, empiezo por los ayuntamientos, ¿no?
la financiación tiene que ir vinculada a la responsabilidad sobre los servicios. Entonces, a veces se pone eso, pues el 25% de financiación para los ayuntamientos. Todo depende de lo que se gestione, ¿no? Y bueno, los ayuntamientos tienen una responsabilidad muy grande en muchos servicios de cercanía, especialmente de los servicios sociales, además de los servicios locales, de los suministros básicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ocuparse bien de las competencias que tienen y que estén bien financiadas. No obstante, los ayuntamientos pues están mucho más saneados que otras administraciones. Estuvo en marcha el estudio o digamos la reforma. ¿Sigue o se ha paralizado? Bueno, están a punto de sacar una reforma de la ley de bases de régimen local para asuntos puntuales que no tienen, o que les viene muy mal no seguir en esta situación. La idea y el compromiso electoral que hay es hacer una reforma de la LERSAL más en profundidad. Bueno, lo del cohousing está muy poco desarrollado en España y bueno, son experiencias. Además, también ahí depende mucho también de la idiosincrasia de las personas, ¿no? Y del ambiente cultural y social. Bueno, pues a muchos viejos no les gusta compartir. Es una solución, pero también hay otras muchas, ¿no? Pues el desarrollo de zonas donde pues se proporcione a los mayores servicios complementarios para evitar esa dependencia de los hijos, pues que estén los que necesitan catering, los que necesitan apoyo para lavado de ropa, para limpieza de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso que llevamos años hablando de ello y que no acaba de arrancar. Yo ahí comparto el que está poco desarrollado. Ahora, ¿cómo se llama? Hay un programa en español que es que van jóvenes a convivir con viejos. Ah, sí. No me acuerdo cómo se llama. En Asturias hubo y hace bastantes años experiencia, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que es una cuestión cultural también, ¿no? Pero bueno, el modelo de residencias al final, bueno, se ha puesto de manifiesto en la pandemia, ¿no? Que muchas veces las condiciones de las residencias no dejan de ser las de morideros, ¿no? Donde abandonas ahí a una persona y ya... No. Entonces, claro, yo creo que las residencias actuales más difíciles. No, si el tema, yo creo que el modelo de... Yo soy absolutamente contraria. Vamos, yo tengo advertida a mi familia que como se les ocurra meterme en una residencia que se acordarán de mí. Volveré de la tumba. No, porque a mí me parece terrible, ¿no? Oye, si no hay más remedio, no hay más remedio, pero sería el último recurso. El apoyo de la ayuda a domicilio que montó Patro y hay muchas opciones, ¿no? Y hay países donde tiene muy desarrollado esto de zonas, urbanizaciones, donde las casas son modulares, se adaptan a las circunstancias y en lugar de vivir 4 viven 2 o una persona, en fin, y luego todos los servicios de apoyo, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ir. E incluso no solamente la ayuda a domicilio para mantener la vivienda en condiciones y los apoyos que necesite, sino también pues todo el desarrollo de la atención sociosanitaria, de la coordinación sociosanitaria, de tanto de apoyo a la dependencia como de apoyo sanitario, ¿no? De enfermería. Pues todo eso tiene un margen de desarrollo que también llevamos hablando de ello muchos años y no acabamos tampoco de concretarlo y de consolidarlo. Es decir, la coordinación sociosanitaria llevamos como 20 años o más, salió el primer plan en el Ministerio de Sanidad y todavía estamos hablando de ello, pero son estas cuestiones que no acaban de arrancar y no acabamos de poner en marcha. A lo mejor los del baby boom llegamos todos juntos a una cohousing. Pues lo ha puesto muy mal, ¿eh? Si hemos llegado tarde a los colegios, o pronto, y pronto a los institutos, y pronto a los hospitales, no sé cómo vamos a llegar a las residencias. Mal, llegaremos mal también, no habrá plazas. Yo estoy ahí, me ha dejado un poquito pesimista, sí, Javier. Bueno. Perdona, Amelia. Hola, buenas tardes. No, yo es insistir un poco en el tema de cómo
recae la atención a dependientes, sobre todo mayores, en personal femenino en las familias. Si no se corrige con ayudas a las administraciones locales y autonómicas, esto va a perdurar y se va a consolidar. El tema es que a mí me cuentan que, por ejemplo, en París hay personas mayores que les vienen 3 veces al día a cuidarlas, para darles la medicación, para atenderles en su físico y en su limpieza y en su alimentación. Y digo, eso es envidiable en España. En España es que no lo vemos. En algunas administraciones están dejando pues 1 horita, pero más para tareas de casa que para tareas. Y luego la falta de profesionalidad. Esta mañana hablábamos de desarrollar la educación en temas de dependencia también, porque estas personas se tienen que profesionalizar también. Gracias. Sí, yo creo que es otro desafío en esa parte, ¿no? Porque en general a quien se dedica a los cuidados y singularmente se fue clamoroso el reconocer esto en las residencias con la COVID, ¿no? Que pues, personas que lo mismo te limpian, están en la limpieza que cuidando personas enfermas. Pero bueno, yo creo que este es otro gran desafío. Y otro importante de país es que tenemos mucha esperanza de vida, pero esperanza de vida, poca esperanza de vida libre de enfermedad. Ahí estamos bastante por debajo de la Unión Europea. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo, con la promoción de la autonomía personal, ahí hay retos importantísimos, tanto desde el sistema sanitario como desde el sistema social, ¿no? de trabajar esa promoción de la autonomía personal y el envejecimiento activo. Ahí hay una tarea enorme. Y luego eso que tú planteas, ¿no? Del apoyo, de los servicios de apoyo a la vivienda, que la persona pueda permanecer en su casa. Y, a ver, yo tengo una teoría de que aquí en España seguimos construyendo las viviendas pensando en un modelo de familia estándar, extensiva, aunque sea la casa pequeña, con que alguien de la familia lo va a cuidar y en definitiva la mujer, ¿no? la que cuida siempre, ¿no? Y no estamos explorando posibilidades de eso que está en Estados Unidos, en los países nórdicos, que se está desarrollando de viviendas modulares, más adaptables según el número de miembros de familia y según las circunstancias de cada cual, incorporando pues eso, incluso en las comunidades pues servicios complementarios. Que yo creo que en España pues seguimos con la mentalidad de que siempre va a haber una mujer que va a estar atendiendo a su madre, a su suegra, a su padre, a sus hijos, a sus hermanos que están solteros y que no los cuida nadie. Entonces, es que eso es, pues miremos a donde miremos, encontramos a patadas, ¿no? Por eso, porque siempre habrá alguna mujer dispuesta a cuidar. Hay dos indicadores. Por eso no se desarrolla. Yo creo que hay 2 indicadores clave para explicar la diferencia entre nosotros y los escandinavos en este sentido, ¿no? Participación femenina en España en el mercado laboral, 65%. En Suecia, 85%. Esos 20 puntos de diferencia son fundamentalmente mujeres que están trabajando en el sector de los cuidados, pero lo están haciendo profesionalmente. Es decir, están cuidando, pero están cobrando un sueldo por ello y no están cuidando a su familiar, están cuidando a personas dependientes, es decir, son estas personas que van al domicilio de una persona mayor y la atienden, ¿vale? Y aquí dentro del movimiento feminista hay una discusión profunda, ¿no? Y es por qué las mujeres siempre nos seguimos dedicando a los cuidados, incluso en aquellos sistemas, digamos, más profesionalizados y donde las mujeres han alcanzado mayores tasas de autonomía y tal, y eso es otro debate, ¿no? Mucho más complicado. Pero la cuestión aquí es, primer indicador, 20 puntos de diferencia de participación que tiene que ver con esa profesionalización del cuidado. Y esto, lógicamente, está la parte de, ¿y eso quién lo paga? Pues lo paga el hecho de que la diferencia en gasto social entre España y las sociedades escandinavas son unos 10 puntos de PIB. Es decir, nuestra recaudación es 10 puntos menos de PIB de la que recaudan las sociedades escandinavas. Es decir, si queremos sistemas de protección social escandinavos, debemos tener sistemas impositivos escandinavos. O sea, no podemos tener
sistemas de impuestos norteamericanos y sistemas de protección social suecos, ¿vale? Eso no encaja, o sea, es un círculo y un cuadrado y no se puede poner así, ¿vale? Entonces, una de dos, o vamos a un sistema de protección social norteamericano, ¿vale? Bajos impuestos, pero no hay casi nada para nadie, excepto el que se lo pueda pagar, o vamos a un sistema sueco y hay de todo para todos, pero esto hay que pagarlo, y lo pagamos entre todos y más los que más tienen. Entonces, ahora estamos un poco ahí, una indefinición, y además yendo hacia lo norteamericano en lo fiscal, pero queriendo ir hacia lo sueco en lo de los servicios, y eso no funciona, no se puede cuadrar ese círculo. Entonces, a futuro hay que tenerlo claro. Yo sé lo que quisiera, pero la sociedad también tiene que tenerlo claro. La última palabra, Resta. Vamos a ver, yo creo que hasta ahora el curso estaba siendo bastante práctico y positivo. Me parece que se está llegando al núcleo de lo que realmente es el tema del curso. Pero estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado y lo digo hoy porque a lo mejor hasta el último día hay tiempo. Y voy a decir mi preocupación. Y lo ha dicho ya un compañero aquí. Creo que en este momento estamos con el peligro de ir perdiendo la batalla de la opinión pública. En los medios de comunicación, en Asturias, con el tema, por ejemplo, de las elecciones andaluzas, pues están surgiendo cada vez más alimañas. Y digo la palabra alimañas porque es gente que a nivel mediático va con toda la mala intención y parece ser que no somos capaces a veces de reaccionar. Creo que el gobierno lo está haciendo muy bien y el presidente se está trabajando mejor que nunca a nivel institucional, pero creo que este curso, por ejemplo, es un curso que debería ser permanente, es decir, todos los que venimos aquí tendríamos que estar todo el año permanentemente comunicados en que todo esto se siga dando a conocer, porque o esto se da bien a conocer, no digo que no se esté intentando, o si no, las consecuencias para nosotros pueden ser bastante negativas. Por lo tanto, mañana van a seguir viniendo ministros, tenemos una ministra aquí, y yo creo que habría que aprovechar para que se haga el máximo esfuerzo a otros niveles para que ante los medios de comunicación se dé una batalla de comunicación que dé una explicación todavía más convincente de lo que está ocurriendo hasta ahora. A ver, la derecha esto lo sabe muy bien y lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Yo siempre insisto en esto. Como no seamos conscientes de que están invirtiendo muchos millones de dólares o de euros en influir en la opinión de la gente, que es que son muy... O sea, el eslogan mismo del dinero en el bolsillo de la gente. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues es terrible. Pues eso es que cada uno se compre su protección social, su educación, etc. Y ellos tienen muchísimos think tanks y contratan a los mejores, invierten muchísimo dinero para sacar esos eslóganes. Esto no es sencillo. Hay una película que está en Netflix, digo por si tenéis interés, que se titula Vice, es sobre la vida de Dick Cheney y el surgimiento de todo el pensamiento neoliberal, la llegada de Reagan y de todo esto, ¿no? Y entonces, claro, ellos combaten los impuestos, evidentemente, porque ellos defienden los intereses de la gente que tiene mucho dinero y que no quiere pagar, evidente. Entonces, lanzaron una campaña contra el impuesto de sucesiones. Como aquí en España, o sea, lo que hay aquí no creáis que es novedad, son terminales, tanto de la derecha como de la extrema derecha, aquí son terminales, de esos grandes think tanks que están elaborando estas ideas, ¿no? Entonces dijeron, ya, pero ¿cómo vamos a defender que no haya impuesto de sucesiones? Cuando, claro, se heredan grandes patrimonios, grandes cantidades, grandes herencias y que no paguen nada. Y entonces pensaron que la mejor manera era decir que era un impuesto a la muerte. Entonces, fíjate, estos que nos quieren esquilmar a impuestos, que están metiendo la mano en nuestros bolsillos, que nos están arruinando.